Buen día, estamos trabajando con los impuestos sobre la renta, los conceptos los estamos mejorando en la versión estándar del sistema Contele.net. Estos conceptos son los que corresponden a Venezuela. Vamos a hacer mejoras de impuestos, de estas retenciones de impuestos sobre la renta, ¿ok? Por pasos, ya que el tema es un poco amplio, hay que pensar un poco y analizar cómo vamos a hacer algunas adaptaciones. Acá en este caso podemos ver y apreciar que el sustraendo tiene una cantidad de 750 bolívares, cosa que no es correcta. Si vemos nuestra tabla que vamos a usar como patrón, podemos ver que 750 es el tope, ¿no? Y a partir de este tope se va a hacer cálculos de las retenciones, se va a retener. Entonces se puede apreciar que nuestro sustraendo está acá. Este sustraendo depende de la unidad tributaria y también del factor. Entonces ahora en este primer paso se va a hacer modificaciones del sustraendo de forma puntual a través de unos scripts. Se va a hacer el cambio de todos estos, o se acaban de correr, ¿no? De ejecutar. Bien, para una segunda etapa podemos agregar un formulario con historial de la unidad tributaria y también de este factor que tenemos acá. Claro que este factor es fijo, pero en caso de que llegase a cambiar, entonces el usuario lo podría cambiar. Pero el valor de la unidad tributaria sí puede cambiar y esto lo puede hacer en nuestro segundo paso. Puede hacer se podría adaptar ese formulario para que el usuario pueda este, hacerlo por sí solo. Bien, entonces a partir de esas tablas y a partir de esos valores, cada vez que se actualiza la unidad tributaria puede actualizar el sustraendo de las tablas, de esta tabla que tenemos acá, que también está en el sistema. Bien, también tenemos que agregar este campo, donde este campo tope, ¿no? Que dice pago mayores a cierta cantidad de bolívares. ¿Ok? También tenemos por acá algo que no es algo que es atípico a lo que es la tabla como tal, y nos dice que en este caso, en vez de colocar un porcentaje, nos llama una tarifa número 2. Esta tarifa número 2 se refiere a esta tabla que tenemos en la parte inferior de la pantalla. En este caso, digamos que el concepto de 0.23 no aplica un concepto directo, sino que depende de lo pagado, ¿no? Por un proveedor, por las unidades tributarias pagadas por un proveedor. En este caso el tope sería de 2.000 unidades tributarias, por 9 serían 18.000, 2 por 9, 18.000 unidades bolívares. Entonces lo que no se pase sobre eso, sobre esa cantidad, le aplica un 15% de retención y no hay sustraendo en este caso. Bien, los que estén de 2.000 a 3.000 unidades tributarias, entonces se le aplica un 22% de retención y tiene un sustraendo de 1.260 bolívares. Los que tengan montos superiores a las 3.001 unidades tributarias, entonces le aplica un 34% y un sustraendo de 500 unidades tributarias, que es equivalente a 4.500 bolívares. O sea, 500 por 9, entonces sería 4.500 bolívares. Entonces también hay que ver cómo en esa etapa, cuando lleguemos a esa etapa, quizás sea la tercera etapa, cómo reflejar esto en el sistema. ¿Okay? Porque esta parte rompe con el esquema de la tabla. Entonces hay dos opciones. La primera es que se creen tres campos, digamos 0.23, 0.23A, 0.23 raya B, 0.23 raya C, por ejemplo. ¿Okay? Y la A aplica para este primer ítem, B para el segundo ítem y C para el tercer ítem. El sistema se encargaría de quitar ese raya A, B y C para que no se vayan para el XML, para el archivo XML. Bien, esa es la primera opción. La segunda opción sería que coloquemos un campo donde diga que la tarifa o porcentaje se va a una tarifa diferente y no se vaya por esta tabla. Entonces el sistema como tal internamente, cada vez que solicite este servicio, este concepto, de acuerdo al monto que está recibiendo, ¿okay? Se le descuenta eh, o se toma en consideración lo imponible, en este caso para 0.23-95%. Entonces si ese monto, de acuerdo a qué rango de los tres que tenemos acá, entonces haga el cálculo por defecto. De todas maneras, estos cálculos
el sistema permite que el usuario los pueda modificar. Así como está el sistema, el usuario puede modificar los campos, puede modificar la base imponible, el monto de base imponible y también el porcentaje de retención, el sustraendo. Eso lo puede hacer de forma manual también el usuario. O sea, puede trabajar así como está, pero tenemos que tratar de actualizar esta tabla para que sea más fácil para los contadores. ¿Okay? Bueno, ese es el segundo método que se tiene para ver cuál de los dos funciona mejor. ¿Okay? El segundo método es agregar un campo donde diga que si ese concepto se va a ir por la tarifa número 2. Bien, el tercer o cuarto paso que pudiéramos dar también aplica estos asteriscos que tenemos acá, a estos asteriscos. Por ejemplo, aquí tenemos en personas jurídicas domiciliadas, tenemos el 067, nos dice que la base imponible no tiene porcentaje, tiene dos asteriscos. Entonces, cuando nos vamos a la parte inferior, nos dice en la parte de doble asterisco que para determinar la base imponible se aplicará la siguiente fórmula: monto a pagar dividido entre alícuotas del IVA entre 100 más 1. Entonces, en este caso, sería, digamos que el monto a pagar sería de 1000 bolívares. Lo dividimos entre 16. Vamos a hacer nuestro cálculo. ¿Okay? Entonces, digamos que el 16% entre 100 me da 0,16 más 1 me da 1,16. Bien, ahora tengamos un monto a pagar de 1000 entre 1,16. Eso nos da un total de 862,07, redondeando, ¿no? Este viene a ser la base imponible de esos 1000 bolívares que se le está pagando a nuestro proveedor. Bien, para esto también hay que pensarlo. ¿Okay? Hay que analizar esta parte, cómo hacer este cálculo, que esto está fuera del esquema también del cuadro. ¿Bien? De la funcionalidad del cuadro. Entonces hay que buscar una fórmula para, aquí no se calcularía por porcentaje, sino digamos por la fórmula que calculamos. Entonces viene a ser otro método que hay que analizarlo y calcularlo bien para ver cómo lo implementamos. Sería cuestión también de agregar otro campo que indique si la base imponible se va a calcular por esta fórmula o se va a calcular normalmente por el porcentaje que está acá. Bien, entonces son cosas que hay que hacerla por fases. Hablé de 4 fases de implementación, de adaptación o de mejoramiento de nuestro sistema, nuestro módulo de impuestos sobre la renta, de las retenciones. Ok. También se va a actualizar, en este caso, en la primera etapa se va a actualizar el numeral y literal de cada concepto. ¿Bien? Entonces, ya como se ejecutaron los scripts, estos datos que tenemos acá ya no lo son. Vamos a actualizar nuestra tabla de impuestos sobre la renta. Pueden apreciar que los sustraendos cambiaron, excepto, okay, aquí hay varios conceptos que no han cambiado, no cambiaron el sustraendo, y vamos a hacerlo acá en plena grabación. Vamos a ver, pude notar dos. Okay, vamos a ver con el 006 que tiene 750, que quedó como residuo, no fue actualizado por el script. Y también tenemos acá el 065 que tampoco fue actualizado por el script, 750. Vamos a revisar, vamos a echarle un ojo por qué no cambió. Vamos a buscar el 006. ¿Okay? El 006 no lo tenemos acá. Eso quiere decir que es de los códigos que estaban antiguos. Estos códigos, el 06, ni 007, ni 008, ni 009 están en esta tabla. Son códigos antiguos. Pero vamos a
ejecutar un script para que el sustraendo sea igual a 0, porque realmente no es el sustraendo que le corresponde. Entonces, cuando el concepto sea igual a 6, él pertenece, el 006 pertenecía, vamos a ver a quién pertenecía, vamos a colocar en el sistema. Aquí nos dice a persona natural residente. Eso quiere decir que es al 1, pertenece al tabulador 1. Ejecutamos acá, chévere, lo actualizó. También tenemos al 065. Vamos a buscar el 065. ¿Okay? El 065 lo tenemos con un sustraimiento muy exagerado. Es súper amplio. También pertenece a... No, bueno, pertenece a persona natural residente, 065. ¿Okay? Y si podemos apreciar nuestra tabla, que va a ser el patrón, la 065 la tenemos acá. Y no nos dice que contenga un sustraendo. Por lo tanto, vamos a setearlo en 0. A 065 vamos a setearlo en 0. Vamos a setearlo en 0. Pertenece a persona natural, que es 1, natural residente, 065, y vamos a setearlo en 0. Listo, ya actualizamos. Vamos a localizar a 006, aquí lo tenemos. Dejamos en 0. Y también a 065. Y lo tenemos en 0 también. Bien. Ahí tenemos buenas mejoras para el sistema, para esta parte. Está en la parte del tabulador. Ahora vamos a ver los conceptos que cambió. Cambió la parte de numerales. Esta parte sí quedó igual. También pudiéramos agregarle acá una nueva descripción. Pero bueno, vamos a dejar así como están de forma originalita. Aquí están nuestros conceptos. Numeral literal. Ellos estaban bien, pero decidimos actualizar un poco lo que son los valores, nuestros valores. Si podemos vemos acá, aquí apreciamos el 0.30, no se tocó. ¿Qué? Porque el 0.30 no se está usando, o sea, no tenemos datos. Entonces vamos a modificar el numeral literal del 0.30, o vamos a verlo, al 0.30 acá, digamos que es 9.5, vamos a dejarlo así como está, así en blanco. Entonces vamos a buscar el 0.30 que no se está usando. Ok, y vamos a modificar esto acá para el 0.30. 9.5 literal, okay, sin nada, para que no nos queden esos residuos en el sistema.